cuidado intensivo pediátrico, a cargo de la doctora Laura Carolina Alarcón Forero. La doctora Laura, ustedes saben que es residente de primer año, primer semestre realmente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Sé que ha trabajado muy fuerte en esta presentación y tiene un hilo conductor y un contenido supremamente interesante que va a ser del agrado de todos. Hemos querido invitar a la doctora Marta Reyes y a la doctora Claudia Estape, pero creo que la doctora Reyes no sé si se alcanza a unir. Esperemos que se pueda unir para unos comentarios finales. Entonces, adelante, doctora Laura. Bueno, buenas tardes. Qué pena, les confirmo de nuevo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, bien. Listo. Perfecto y ¿En se la ve bien. pantalla? Perfecto. Bueno, de nuevo muchas gracias. Mi nombre es Laura Alarcón, residente de primer año de cuidado intensivo del programa de la Universidad de La Sabana. Y para el día de hoy les traigo esta charla que titulamos Ecocardiografía en el paciente crítico. Espero que sea al agrado de todos. Listo. Entonces, quiero mostrarles acá pues el hilo conductor que vamos a llevar en la charla. Vamos a hablar entonces en primera instancia de una introducción acerca de la definición de ecocardiografía, los modos y sondas que vamos a usar. Posterior a eso pasamos a la parte más interesante, que es hablar acerca de las ventanas ecocardiográficas. Luego vamos a hacer algo de profundización en el estudio de la función ventricular y otros parámetros que podemos evaluar en el ámbito de cuidado intensivo. Y finalmente, pues los puntos clave para que todos nos llevemos a casa. Listo. Entonces, a manera de introducción, pues recordemos que la ecocardiografía es una técnica que va a utilizar los haces del ultrasonido de manera que estos se vean reflejados en las estructuras cardiovasculares y así pues nos van a producir las líneas y las formas de la anatomía cardíaca y pues con esto lo vamos a llevar a la interpretación del ecocardiograma. La historia pues realmente de la ecocardiografía empieza pues ya hace muchos años, más o menos en 1954, cuando se describió pues el efecto Doppler y los doctores Edel y Hertz hablaron de la aplicación de esto en la medicina. Desde ese momento pues ha venido evolucionando. Inicialmente pues era una herramienta que solo nos iba estaba solo como en el ámbito de la consulta externa, en el paciente que iba programado para sus ecocardiogramas de manera ambulatoria, pero pues con el paso del tiempo pudimos llevar ya esta herramienta al ámbito de urgencias y de cuidado intensivo. Entonces, es ahora pues una herramienta que es esencial en la valoración del paciente hemodinámicamente inestable, de forma que nos va a dar valores muy importantes con respecto a su función sistólica, su función diastólica, el gasto cardíaco, las presiones intracavitarias y de esta manera pues nos va a dar información muy importante que a la hora de tomar decisiones clínicas y de medidas terapéuticas pues nos va a ayudar mucho. Hay que tener en cuenta pues que tenemos ciertas limitantes como en el uso de la ecografía y es que no siempre vamos a tener una ventana adecuada para ver todo lo que queramos ver en el paciente y pues de todas formas se necesita algo de entrenamiento y los hallazgos pues van a depender del operador también. Como les decía, con el paso del tiempo se llevó un poco más a los ámbitos de cuidado crítico y de urgencias y pues hay un reporte pues muy interesante publicado en esta revista que nos habla de este concepto que es la ecocardiografía enfocada o la ecografía cardíaca enfocada. Y es como trasladamos entonces la ecocardiografía del paciente ambulatorio al ámbito pues que nos interesa para la charla. Entonces, ¿cuáles son como los puntos más importantes de esto? Es que es un examen que va a ser llevado a cabo por personal que no está entrenado específicamente en cardiología. Me va a dar información esencial en un ámbito diferente, que es el ámbito o de urgencias o de cuidados intensivos. Y la idea es que cuando llevemos a cabo este examen, nos vamos a responder preguntas muy específicas que van a ser usualmente preguntas dicotómicas. ¿El paciente está hipotenso porque tiene disfunción? ¿Sí o no? Eso es lo que quiero responder con el examen.
¿Es la causa del choque un taponamiento cardíaco, sí o no? Entonces, más o menos, digamos en ese sentido, es que lo queremos enfocar con esta estrategia. Entonces, como les decía, va dirigido a objetivos específicos, no queremos hacer pues un ecocardiograma porque eso se nos sale de nuestro alcance. Entonces va a ser solamente un examen dirigido al problema que queremos responder específicamente en el paciente que tenemos enfrente. Debemos pues tener claro que es un alcance limitado porque pues de nuevo les repito, no está de la mano de nosotros hacer un ecocardiograma como pues lo va a hacer un experto. Entonces es un examen que debe ir simplificado a responder el problema que tenemos enfrente. Muy importante y es que va a ser sensible al tiempo, o sea, en el momento en el que yo le esté tomando al paciente, no es lo mismo el ecocardiograma que le tome ahora al que le voy a tomar en la noche. Y pues de esta misma manera lo puedo repetir de acuerdo al escenario clínico al que me esté enfrentando. Me va a dar valores importantes a nivel cualitativo y digamos que semi-cuantitativo porque no, pues no va a ser una cosa muy específica y se nos sale de las manos pues tomar ya medidas más avanzadas. Importante es que siempre lo vamos a tener a la mano para realizarlo a la cabecera del paciente y pues como les decía ahorita, la idea es que tengamos esta herramienta a la mano de todos los clínicos y no solamente pues de los expertos en ecocardiografía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que digamos nos debemos trazar entonces cuando llevemos a cabo el examen? Uno, vamos a poder hacer un acercamiento acerca de cómo es la función tanto del ventrículo izquierdo como del derecho. Muy importante y es pues tener un dato aproximado de cómo se está comportando la volemia del paciente, descartar si tenemos derrame pericárdico, si tenemos taponamiento cardíaco, digamos si somos muy juiciosos y ya pues con el entrenamiento y con las tomas repetidas del examen pues vamos a poder incluso ver signos gruesos de enfermedad cardíaca, ya sea pues aguda o crónica. Vamos a poder ver también anormalidades vasculares grandes y pues masas intracardíacas o también puede ser la presencia de vegetaciones. Entonces, con respecto al material que necesitamos, pues tengamos en cuenta que las ondas pediátricas nos van a servir para pacientes más pequeños, pues nos dan una profundidad de exploración de más o menos 15 centímetros, emitiendo frecuencias que van desde los 4 a los 8 microhertz. Y las ondas adultos, pues son las que vamos a usar en los pacientes ya mayores de 25 kilogramos, pues nos van a dar una profundidad de exploración de aproximadamente 30 centímetros. Entonces tengamos en cuenta esto, digamos, cuando estemos pues a la cabecera del paciente. Listo. Esto con respecto a la introducción. Vamos a hablar entonces ahora de las ventanas ecocardiográficas. Esta imagen que pues me compartió una amiga me pareció súper interesante, ya que nos da un acercamiento, digamos, tenemos que tener un examen, digamos, un acercamiento sistemático, de forma tal que nada se nos pase por alto, como pues en todos los exámenes que vayamos a realizar. Entonces, como para que recordemos que vamos a llevar a cabo una espiral, de forma que vamos a cubrir todos los aspectos que queremos cubrir del examen del corazón y pues no se nos va a pasar por alto nada. Entonces ellos nos proponen ahí tener en cuenta que va a ser un espiral, la forma como nos vamos a acercar al paciente y esto pues nos va a permitir llegar a digamos, a las 5 ventanas más importantes que ya las vamos a profundizar entonces en un momento. Y tengamos en cuenta entonces, estas son, digamos, las áreas de nuestro interés ahorita para lo que va a ser el resto de la charla. Entonces, el área supraesternal, el área paraesternal izquierda, el área apical y el área subcostal. Digamos, si tenemos un esquema sistemático de cómo vamos a llevar a cabo este examen y cubriendo estas áreas, vamos a tener un buen examen ecocardiográfico del paciente. Listo. Entonces, empecemos a hablar acerca de las ventanas. La primera es esta, el eje paraesternal largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Teniéndolo pues más o menos como está presentado en la fotografía, vamos a colocar la sonda en el tercer o cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Entonces ahí vamos empezando la espiral. Vamos a dirigir la marca de la sonda un poco hacia el hombro derecho. Si digamos tuviéramos alguna dificultad con la ventana, incluso pues nos dicen que podemos colocar el paciente en decúbito lateral izquierdo para mejorar un poco la aproximación.
¿Qué estructuras vamos a ver con esta ventana? Entonces, principalmente cavidades izquierdas, tanto aurícula como ventrículo. Vamos a poder tener una buena visualización de lo que son válvulas izquierdas, la mitral y la aórtica, y el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta ventana entonces nos va a ayudar, uno, a evaluar la función sistólica del ventrículo, nos ayuda con tanto a visualizar como la fracción de acortamiento como la fracción de eyección, y nos da también datos acerca del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en este video. Entonces, acá vemos en el video cómo va a ser, digamos, teniendo pues ya el paciente enfrente, vemos acá entonces cavidades izquierdas, acá está ventrículo izquierdo, acá alcanzamos a ver muy bien la aorta con su válvula y el tracto de salida también. Y acá pues con un acercamiento en Doppler. Listo. Bueno, entonces con la siguiente ventana, entonces nos acercamos al paraesternal con el eje corto. Este es muy importante porque nos da una aproximación de los músculos papilares y una muy buena imagen de lo que son ambos ventrículos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el paciente? Teniendo la sonda en el tercer y cuarto espacio intercostal como veníamos, también con línea paraesternal izquierda, vamos a dirigir la sonda un poco hacia el hombro izquierdo, de forma tal que nos acercamos más a las cavidades ventriculares y vamos a obtener una imagen muy parecida a esta. Entonces, vemos acá todo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que se describe como una, digamos, como una media luna. Nos permite entonces ver acá cómo está toda la masa ventricular y cómo es la relación entre ambas, pues entre ambas volúmenes de ambos ventrículos. Entonces acá lo vemos en una imagen real, vemos muy bien cómo es la contracción ventricular. Esto que les estoy mostrando acá sería todo ventrículo izquierdo, y acá chiquito, como en una posición de media luna, vemos el ventrículo derecho. Esto sería, digamos, lo normal en una, pues donde no haya ninguna alteración de volúmenes ni dilatación de los ventrículos. Aquí podemos observar entonces cómo vemos, digamos, la movilidad de la pared posterior del ventrículo en un ventrículo izquierdo que es normal, completamente sano, y el septum interventricular. Y de este lado vemos, es un paciente que tiene una dilatación ventricular importante, y vemos como hay una alteración de la movilidad ventricular, ya que no vemos aquí la excursión ni en sístole ni en diástole, que compromete tanto la pared posterior como el septum interventricular. Acá, entonces, esta es la misma ventana, pero ya vemos que hay una alteración importante del ventrículo derecho. No tiene ya su posición de media luna normal, sino que lo vemos, digamos, un poco más grande comparado con, pues, lo que es el volumen ventricular izquierdo. Listo. En el eje paraesternal con el eje corto, entonces, así como teníamos la sonda ubicada en el tercer o cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, la vamos a ubicar un poco hacia los pies del niño, y con esta vamos a obtener una visión como les muestro acá. Entonces vamos a ver muy bien ambos, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, la válvula aórtica y la salida acá de la pulmonar. Entonces, principales, digamos, aplicaciones para esto, me permite acercarme un poco más hacia la función ventricular derecha. Pues para los operadores un poco más expertos van a poder visualizar las coronarias, pero va a tener una muy buena imagen de lo que es la válvula aórtica, y en caso de que hubiera presencia de ductos, pues también, como les digo, para aquellos más expertos, en esta ventana se podría visualizar. Entonces acá en este video vemos, acá se ve muy bien aorta, donde les estoy señalando, y acá vemos la salida de la pulmonar, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo a este lado, aurícula izquierda. Acá vemos muy bien la salida de la pulmonar. En esta otra ventana, que es la apical 4 cámaras, entonces vamos ya moviéndonos un poquito en el espiral.
En este caso, entonces, nos ubicamos más o menos en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal con línea axilar, medio lateral, y vamos a dirigir un poco la sonda hacia la axila izquierda. Nos va a permitir entonces ver esta ventana. Ambas aurículas, ambos ventrículos, voy a tener una muy buena visualización de lo que son las válvulas AB y del tabique interventricular. Entonces, acá como lo vemos es relacionado con esta imagen, esto es lo que vamos a poder valorar en esta ventana. Me va a servir mucho para calcular la función ventricular, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo izquierdo, y muy importante para ver si hay alguna alteración grande en las válvulas, insuficiencias o estenosis. La siguiente ventana es la apical de 5 cámaras, entonces es muy parecida a la que teníamos anterior de las 4 cámaras, pero vamos a bascular de la posición que teníamos anteriormente, vamos a bascularla ligeramente hacia el abdomen, de forma que dirijamos el haz del ultrasonido un poco más anterior. Entonces, esta me va a permitir ver también ambas aurículas, ambos ventrículos, pero pues adicional voy a tener una visión un poco mejor de lo que es la válvula aorta. Esta pues es muy usada para el Doppler cuando van a calcular el gasto cardíaco, pero digamos que para nuestra competencia con la apical 4 cámaras está muy bien para revisar lo que les mencioné anteriormente. La subcostal 4 cámaras, esta también es muy importante y recordamos el espiral, pues ya vamos acá finalizando un poco. Nos vamos a ubicar entonces en toda la región subsifoidea y vamos a dirigir un poco la sonda hacia axila izquierda, angulándola un poco. De esta forma vamos a obtener una imagen como esta, en la cual vemos ambas aurículas, ambos ventrículos y tengo también una buena visualización de lo que es el tabique interventricular. Me va a ayudar mucho a visualizar acerca de qué tanta relación hay entre ambas cámaras. Podemos ver también si hay algún shunt tanto auricular como ventricular y también me proporciona una buena imagen en casos de taponamiento que lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces veamos este video. Aquí tenemos una muy buena visualización de ambos ventrículos, se ve un septum pues muy normal, no está engrosado, las válvulas se ven competentes, aurículas de tamaño también normal. No vemos que haya tampoco ningún shunt en las cavidades. Esta, digamos, es adicional, no es obligatorio que la tomemos en cuenta. Esta ventana es la subcostal con eje corto, entonces de igual forma donde estábamos ubicados en la región subsifoidea, vamos a dirigir también la marca de la sonda un poco hacia el hombro izquierdo y la rotamos, como vemos con la flechita, en sentido contrario a las manecillas, unos 45 grados. Me proporciona una imagen como la que ven acá, en la que vamos a ver ambos ventrículos y algo de cavidad abdominal. Es muy útil también para valorar función ventricular, casos de derrame pericárdico y valorar cómo está la posición del tabique interventricular. La siguiente ventana es la subcostal con el eje de las cavas, que pues como su nombre no indica, me va a permitir hacer una muy buena valoración de lo que son las venas cavas. Voy a ver entonces en esta tanto cava superior como cava inferior y pues una imagen de la aurícula derecha. Es muy útil entonces para estimación de la presión de la aurícula derecha, la colapsabilidad, que lo vamos a ver más adelante, cuando queramos evaluar un poco la respuesta a la terapia con líquidos. Entonces esta es ya terminando el espiral que les había mostrado inicialmente, muy importante porque nos habla mucho acerca de la volemia. Bueno, con esto finalizamos las ventanas ecocardiográficas. Vamos a hablar un poco acerca del estudio de la función ventricular. Entonces, recordemos entonces, primero vamos a empezar con el ventrículo izquierdo y con este pues puedo tener tanto una medición cualitativa como una medición cuantitativa de su función. La visión cualitativa, como les mostraba anteriormente, pues la puedo valorar teniendo con ayuda del eje paraesternal largo y paraesternal corto,
también con la visión de las 4 cámaras y la visión subsifoidea. Entonces, en este caso, si quiero hacer una revisión cualitativa, simplemente me ubico en cualquiera de esas ventanas que les nombré, teniendo el modo 2D, voy a hacer una inspección visual rápida de cómo se ve tanto el tamaño de las paredes ventriculares como el tamaño global del ventrículo, el movimiento de sus paredes y de las válvulas. Y ahí puedo hacer, como su nombre lo dice, pues una revisión cualitativa de qué tan buena es la contractilidad del ventrículo izquierdo. En este caso, pues no tengo ningún dato objetivo, pero pues sí me permite tener una idea global de cómo está funcionando ese ventrículo. Puedo también, digamos, valorar alteraciones regionales de la contractilidad, es decir, si haya alguna disquinesia específica en alguna parte de la pared, y me permite, pues, de forma también grave, valorar que no haya, digamos, algún efecto compresivo sobre la pared ventricular. Lo que la literatura describe es que, pues, ya en operadores muy entrenados y que han realizado, pues, de manera repetida el examen, la precisión de este método se acerca mucho a las medidas cuantitativas. Y hablando, pues, de las medidas cuantitativas, entonces tengo de la mano la fracción de acortamiento como la fracción de eyección. Entonces, la fracción de eyección voy a usar el eje paraesternal largo o paraesternal corto para su medida, y si lo hago por el método de Simpson, el cual ya les voy a explicar en un momento, me puedo apoyar de la apical 4 cámaras para lograr su estudio. Entonces, con respecto a la estimación cuantitativa, veamos primero esta, que es la fracción de acortamiento. ¿Y esto qué significa? Pues me representa cuál es la reducción porcentual del diámetro de la cavidad del ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces, ¿qué tanta fracción se acorta durante el movimiento ventricular? Como les dije ahorita, puedo realizarla tanto en un eje paraesternal largo como un paraesternal corto, y lo que vamos a hacer es que una vez tengamos una buena visualización de la cavidad, vamos a congelar la imagen. Se miden ambos diámetros, como vemos acá en la segunda imagen. Vamos a medir los diámetros en telediástole y en telesístole, y pues de esto pues voy a obtener un cálculo específico que me va a dar una fracción. Es importante que tengamos en cuenta que esto se va a alterar mucho si hay alguna alteración, digamos, con respecto a disquinesias de la pared, porque lo que yo estoy midiendo son diámetros, entonces no es una medida, digamos, como tan sensible de la función ventricular. De otro lado, entonces tengo de la mano el método de Simpson para calcular la fracción de eyección. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que este sí es un método más sensible porque me habla de los cambios de volumen dentro del ventrículo, no como les decía anteriormente, los cambios en, digamos, la geometría que se pueden ver alteradas por otras razones. Para calcular la fracción de eyección, que digamos la literatura nos dice que es un poco ya un método un poco más avanzado y de operadores más entrenados, entonces lo que voy a hacer es en la ventana apical de 4 cámaras, utilizando el modo 2D, entonces voy a buscar obtener la máxima longitud del ventrículo izquierdo y la mejor definición. Se congela la imagen y se traza, como vemos acá, voy a trazar como toda la geometría del ventrículo, trazar toda su área. Y pues el equipo me va a ayudar a estimar eso en términos de un porcentaje, pues cuánto es la estimación del volumen que hay dentro del ventrículo. Entonces, como les decía anteriormente, es muy importante este método, que es más sensible porque me estima el volumen y no se ve afectado por alguna alteración geométrica específica de la pared ventricular. La limitación, digamos, con este procedimiento es, como les digo, es ya un poco más de operadores entrenados, porque para congelar la imagen y, digamos, tener una muy buena precisión de la marca que voy a llevar a cabo para que pues el equipo me haga el cálculo de la fracción. No siempre tampoco es fácil, depende un poco del equipo en el que tengamos a la mano, porque varía también un poco con la sensibilidad que tenga el ecocardiógrafo que tengamos pues en la unidad. Listo, con eso ya dejamos trazado, digamos, ventrículo izquierdo. Con respecto al ventrículo derecho, pues también puedo hacer una estimación cualitativa. Para esto, entonces me puedo ayudar de el eje paraesternal largo, el paraesternal corto,
la visión apical de 4 cámaras o la subcostal de 4 cámaras. Entonces, a diferencia de lo que hablábamos ahorita con el ventrículo izquierdo, la geometría del ventrículo derecho no es tan particular y es un poco, digamos, es muy fácil que se vea alterada pues tanto por cambios de volumen como por patologías del paciente. Entonces, esta imagen lo que nos muestra es, digamos, esto sería la normalidad en la cual tenemos un ventrículo izquierdo que en esta ventana lo vemos pues como muy redondito, con unas paredes, digamos, pues más gruesas con respecto al ventrículo derecho y un ventrículo derecho que se va a ver siempre en esta posición como en semiluna. Esto es la normalidad. De este lado ya vemos, digamos, algunas alteraciones en la morfología de los ventrículos. Entonces, acá vemos ya, digamos, un ventrículo izquierdo que se ve un poco más, mm, más pequeño porque el ventrículo derecho, como acá lo vemos, ha perdido esa configuración de semiluna y lo está comprimiendo un poco. Y muy importante es que vemos que acá el tabique también se está alterando un poco su morfología normal. En esta ya vemos que hay una completa distorsión de la anatomía normal. Vemos un ventrículo izquierdo muy pequeño y un tabique interventricular que está completamente desviado hacia la izquierda y un ventrículo derecho muy grande que ha perdido también, digamos, su anatomía normal. Y acá vemos pues que hay una gran dilatación ventricular derecha. Eso con respecto a la estimación cuantitativa, entonces con estas ventanas nos da una idea muy clara de qué tanta afectación tenga la función ventricular derecha. En este video, entonces vemos también cómo hay una alteración de la morfología normal. Aquí vemos que el ventrículo derecho perdió esa configuración de media luna y se ve incluso de un tamaño muy parecido al del ventrículo izquierdo, entonces podríamos hablar de que hay una importante dilatación del ventrículo derecho. Con respecto allá a la estimación cuantitativa, pues tenemos de la mano el TAPSE, que es por sus siglas de su nombre en inglés. Este pues también, digamos, es un estudio que ya es un poco más avanzado y de operadores más entrenados, pero lo podemos hacer mediante la ventana de apical 4 cámaras en los modos 2D y los modos M. Este parámetro lo que va a determinar es el acortamiento que sufre la longitud del ventrículo derecho durante la sístole, basándose en el movimiento que tiene el borde lateral del anillo tricuspidio. Entonces, teniendo la ventana de 4 cámaras, vamos a colocar el cursor del eco a nivel del borde del anillo tricuspidio, que como les digo, pues esto ya es de un poco de personal más entrenados, y pues se va a medir la distancia que recorre durante la sístole. Después de eso, pues nos vamos a unas tablas porque los valores normales van a depender tanto de la edad como de la superficie corporal del paciente y pues ya esto nos va a dar un acercamiento más objetivo de lo que es la función sistólica del ventrículo derecho. Podemos entonces también evaluar la relación de advon-ventrículos. Entonces, normalmente la relación que hay entre ambas áreas es esta, la normalidad menos de 0.6. Entonces, digamos que cualitativamente lo podemos estimar mediante la ventana de apical 4 cámaras, entonces nos puede dar una visión un poco acercada de lo que es esta relación. Aquí vemos entonces una relación normal, como está un ventrículo más, pues, un poco más largo, con un tabique interventricular un poco ensanchado y una pared ventricular izquierda que es, digamos, normal. Y cómo se ve la configuración de un ventrículo derecho que se ve un poco más pequeño. En esta, pues tenemos una alteración, vemos que ha perdido su morfología normal y vemos un ventrículo derecho muy grande en relación con el izquierdo. Esto entonces puede ser de utilidad para definir entonces patologías en las que haya dilataciones de las cavidades derechas o incluso también nos puede ayudar para definir rápidamente cómo está la respuesta tanto a vasodilatadores pulmonares, diuréticos. Listo. Entonces seguimos con algunos otros parámetros que vamos a evaluar en el ámbito de cuidado intensivo. Entonces, el primero de ellos vamos a hablar un poco acerca de la precarga y respuesta a la terapia hídrica que estamos usando en el paciente.
Entonces recordemos que la reanimación hídrica pues es el pilar de la reanimación en choque, entonces es una herramienta que vamos a estar usando todo el tiempo y a veces pues es un poco difícil saber cuáles niños necesitan o están respondiendo bien al volumen intravascular o de otro lado pues van a querer medidas adicionales como el uso de inotrópicos. Entonces, ¿qué nos propone pues el estudio ecocardiográfico para resolver ese problema? Podemos en primera instancia medir el diámetro de la vena cava inferior. Entonces, como les mostraba en el plano subcostal, vamos a poder valorar ambas venas cavas, la superior y la inferior. Y si tenemos, digamos, un entrenamiento un poco más allá, podemos incluso llegar a revisar cómo está la suprahepática. De esta forma, pues indirectamente vamos a estimar la presión de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué nos propone, digamos, el entrenamiento de Focus? Es que vamos a valorar el índice de colapso de la vena cava inferior. Ese índice de colapso hace referencia al diámetro máximo en inspiración y al diámetro máximo en expiración, perdón, y el diámetro mínimo en inspiración. Entonces, se define con la siguiente fórmula que nos va a dar un porcentaje y esto, lo que la literatura nos ha mostrado es que si tenemos un porcentaje mayor o igual del 12%, pues es un paciente que va a tener una buena respuesta a la terapia con líquidos. Entonces, digamos que estas medidas son un poco más finas, lo que es más fácil también es ver cómo es la colapsabilidad durante esa ventana ecocardiográfica, pero pues si queremos, digamos, tener una medición más objetiva, se puede realizar ese índice de variabilidad y pues nos va a responder esa pregunta si el paciente sí se está beneficiando o no de la terapia con manejo con líquidos. De otro lado, pues también podríamos valorar la variabilidad del diámetro de la vena cava superior, aunque pues estos dos que les muestro acá y la variabilidad del pico de la velocidad de flujo aórtico, pues son medidas un poco más de personal entrenado, digamos que salen un poco de los objetivos de esta charla. Me parece que nos podemos más enfocar en esto y como les digo, digamos, viendo también de primera medida cómo se comporta la cava en la primera visualización. Entonces, esperen, les paso el video primero. Acá entonces tenemos la visión subcostal. Vemos acá muy bien cómo está la cava, llegando a aurícula. Y acá tenemos, esto realmente es una visión, digamos, normal. No es que esté en casos de hipervolemia ni hipovolemia, sino como lo veríamos en un escenario de un paciente euvolémico. Este artículo se los quería mostrar, está publicado del año 2016 y pues en este hicieron una medición de qué tan eficaz es la valoración ecográfica del diámetro de la cava inferior como un estimado de la presión venosa central. Ellos entonces concluyen que la medición de este diámetro y de la colapsabilidad es un método que está pues fácil de la mano y que es válido para estimar tanto la presión venosa central como la presión en la aurícula derecha. Entonces, dado que es un método muy seguro y que lo tenemos disponible a la cabecera del paciente, se recomienda su realización en los escenarios clínicos. Entonces, si lo tenemos a la mano, podemos confiar en este para la toma de decisiones clínicas. Entonces, pasemos ahora a la visualización de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico, entonces, lo vamos a ver en la ventana como una línea oscura anecoica que va rodeando todo el corazón. Usualmente, si son efusiones muy pequeñas, pues va a aparecer como una línea un poco más delgada y con ubicaciones más posteriores debido a la gravedad. Si ya tenemos un derrame pericárdico considerable, pues vamos a tener que incluso puede rodearlo de manera circunferencial. Entonces acá vemos cómo hay una, digamos, alteración importante acá a este nivel. Vemos completamente la línea que les decía anecoica rodeando todo el corazón. Acá tenemos aurícula derecha y ventrículos y cómo está rodeando toda esta parte del corazón. Se pueden incluso llegar a ver efusiones de tipo más loculados o digamos circunscritas que lleven a ejercer un efecto de presión en áreas muy específicas del corazón, pero esto es más común con pacientes, digamos, que hayan sido llevados a procedimientos de corazón.
Es muy importante que podamos llegar a diferenciar ese derrame pericárdico con lo que sería un derrame pleural. Para esto nos podemos ayudar un poco más del eje paraesternar largo, de manera que visualicemos acá la aorta descendente. Entonces lo que tengo justo al lado de la aorta, pues va a ser lo que es el derrame pericárdico y más allá, entonces en este caso tendríamos el derrame pleural. Para el taponamiento, entonces lo que vamos a ver a diferencia del anterior es que el derrame pues ya me está generando un efecto importante constrictivo en alguna parte específica del corazón. Entonces aquí vemos cómo la aurícula ha perdido su morfología normal y se ve completamente comprimida. En este caso pues ya estaríamos hablando de un derrame que está ejerciendo un efecto hemodinámico importante y que se va a manifestar como un taponamiento cardíaco. Acá entonces de igual manera vemos como aquí aunque hay un derrame, no se ha perdido la morfología normal de las cavidades y aquí ya empieza a haber un poco de efecto compresivo sobre la aurícula y ha perdido un poco su anatomía normal. Esto también para mostrarles, aquí tenemos un derrame que es grande, prácticamente circunferencial del corazón y aquí pues, ha progresado avanzando el volumen y ya está ejerciendo también un efecto compresivo a nivel ventricular. Bueno, y quería mostrarles con este artículo es que como había un reciente interés por llevar pues la ecocardiografía a las unidades de cuidado intensivo, encontramos ya literatura al respecto. Este pues es un estudio que está publicado en el año 2016 en el Journal de Pediatría de Brasil, en el cual hicieron pues un estudio en una unidad de cuidado intensivo, es observacional. Lo que realizaron ellos fue más o menos en 400 ingresos a la unidad, encontraron que se habían realizado 101 ecocardiogramas y lo que valoraron era esto. Entonces, lo que hablábamos al principio, los objetivos del focus, cómo está la función. Bueno, en este caso, pues ellos alcanzaban a valorar cosas grandes de la anatomía, como alteraciones, digamos, de cardiopatías congénitas. Eh, estados pre y posoperatorios, sospecha de cardiomiopatías, lo usaban en casos en postrauma o posparada cardíaca y en los casos en que se hubiera documentado también alteraciones del ritmo. Lo importante de esto es que el uso de la ecocardiografía sí tuvo un impacto importante con respecto a la toma de decisiones clínicas, entonces veíamos que después de que los pacientes eran llevados al ecocardiograma, pues habían se tomaban decisiones diferentes con respecto a la maniobra que usáramos con la terapia hídrica, si necesitaban restricción, si después de eso necesitaban inotrópicos, iniciarlos o incluso empezar el descenso, si se beneficiaban o no de diuréticos. Como les decía, al valorar la función ventricular derecha, incluso podríamos tener un acercamiento si el paciente se beneficia o no de vasodilatadores pulmonares. Y acá vemos entonces que una vez el paciente fue llevado, digamos, a esta toma que lo tenemos a la cabecera, pues sí hubo una repercusión importante con respecto a la toma de decisiones clínicas. Este es otro estudio también muy similar, en el cual pues vieron ellos publicado también en 2014 en el Pediatric Critical Care y pues lo que hicieron fue también un estudio observacional con respecto a qué hallazgos estaban del ecocardiograma en una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, de igual forma, valoraron entonces función ventricular, si había alguna cosa importante con respecto a cambios valvulares, con respecto a obstrucción de las válvulas o los tractos de salida de los ventrículos, hipertensión pulmonar, muy importante, pues taponamiento cardíaco, o bueno, digamos esto pues ya un poco más avanzado, cambios en el ductus arterioso. Lo importante, como les mencionaba anteriormente, es que después de que el paciente fue llevado a la toma del ecocardiograma, sí se vio que había toma de decisiones importantes, entonces ajuste en la terapia inotrópica, necesitaban alguna revisión quirúrgica o el ajuste en los líquidos o en los diuréticos.
Bueno, con esto pues ya finalizamos. Entonces quiero recalcarles uno, pues que es un examen que está a la cabecera del paciente. Debemos siempre tener en cuenta que vamos a revisar unos objetivos muy claros y que no está de nuestro alcance pues llevar a cabo un ecocardiograma como el de los profesionales, pero si tenemos unos objetivos claros y unas preguntas claras que tenemos en el paciente, pues vamos a tener unas decisiones terapéuticas que van a impactar en el pronóstico del paciente y pues como todo necesitamos un entrenamiento repetitivo de manera que podamos adquirir cada vez mejores habilidades. Y con esto me despido. Esta es una de las imágenes de las brigadas que realiza la Fundación Cardioinfantil, pues en la cual se lleva a cabo pues consultas enfocadas a cardiología pediátrica y con pues un ecocardiograma portátil, de manera que se hagan intervenciones rápidas y diagnóstico rápido de cardiopatías congénitas. Muchas gracias, espero que haya sido del agrado de todos la charla. Muchas gracias, Laura. Muy bonita la Conferencia en términos de su contenido, las imágenes que mostraste, los videos, realmente eso creo que tiene un mensaje pedagógico muy importante. Quiero felicitarte porque realmente es una excelente conferencia. Yo creo que en cuidado crítico, uno de los grandes avances que hemos podido tener es en algunos hospitales tener a la mano un ecocardiógrafo que el eco nos va a dar herramientas y es el fonendoscopio pues de nuevo siglo. Y particularmente a nivel cardiovascular, nosotros pues en la institución tenemos la fortuna de tener en general con frecuencia un ecocardiograma que nos puede dar detalles, pero yo creería que grosso modo hay herramientas que nos pueden informar el eco muy útiles. Particularmente yo creería una de ellas que para mí es muy útil es toda la evaluación de la volemia y la respuesta a volumen, sobre todo con lo que Laura mencionaba del índice de variabilidad respiratoria de vena cava inferior, que realmente creo que puede ser una de las utilidades más importantes que tiene el eco con nosotros. Medir pues claramente fracción de eyección ya es un tema un poco más complejo, con el método de Simpson, en fin, digamos, pero en general creo que es una herramienta buena. Nosotros tenemos la fortuna de tener el eco en la unidad todo el tiempo. Lamentablemente creo que no lo usamos todo lo que deberíamos usarlo, pero sí pienso que debemos nuevamente continuar el entrenamiento en este tema. Esto es algo relativamente reciente en el cuidado intensivo pediátrico, o sea, hablamos de unos 8 años para acá posiblemente que lo estamos teniendo a la mano. Me gustaría escuchar un poquito a Dani Castro, que está en la UCI cardiovascular pediátrica, que sé que también tienen niños permanentemente y usan el eco como una herramienta pues mucho más frecuente que en otros escenarios. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones, doctora Laura. Buenas tardes. Gracias, doctor, por darme la palabra. Felicitar a Laura por la charla. Primero quería dar alguna opinión con respecto a lo que pasa en la práctica clínica. Los libros son muy claros en las ventanas que describimos y que todos conocemos del ecocardiograma. De todas maneras, en los niños hay que tener un cuidado especial, ya que las posiciones anatómicas del corazón varían y inclusive en pacientes que tienen corazones estructuralmente normales. Entonces, a veces esas ventanas hay que buscarlas basados en donde encontremos anatómicamente el corazón e irlas buscando sobre eso. Saben que pues en pacientes adolescentes es un poco más difícil, mucho más fácil en neonatos, en los pacientes con ventilación de alta frecuencia o que tienen ventiladores con presiones muy altas, pues el ecocardiograma a veces no es tan fácil y a veces necesita uno de un experto para poderlo hacer. Lo segundo es que sí, para nosotros como intensivistas es bastante importante la evaluación ecocardiográfica en los pacientes críticos de cualquier origen, ya que nos da una evaluación gruesa y rápida sobre lo que ya habló Laura, tengo que repetirlo. Y también en nuestros pacientes pues cardiovasculares es un poco más específico en cuanto a que pues cuando se interesa uno un poco más por el tema, le ayuda mucho en el postoperatorio cardiovascular a encontrar las complicaciones inmediatas de cada una de las patologías a las cuales estamos
enfrentando. También me quiero referir a algo, doctor Fernández, y que es muy importante, sobre todo en las UCIs, digamos, donde ven más pacientes respiratorios, y es que inclusive nosotros lo hemos hecho en la cardiovascular cuando tenemos pacientes enfrentados a edema pulmonar y disfunción ventricular, y el tema del ecocardiograma es bastante importante porque nos da, es una herramienta dinámica sobre el comportamiento o los cambios en el ventilador que uno quiere hacer. Si quiere ayudar al ventrículo izquierdo ya con todo este tema de la interdependencia, o al ventrículo derecho, lo puede hacer dinámicamente. Si uno sabe medir bien la función tanto del izquierdo como del derecho, puede ajustar los parámetros ventilatorios haciendo buena interdependencia cardiorrespiratoria. Entonces, el uso, creo que del ecocardiograma va más allá de que sea una herramienta que sea de muy alto costo, que no lo es ya. Segundo, que no debería existir, yo creo, que ninguna unidad de cuidado intensivo de cualquiera, sea neonatal, pediátrico, de adultos, sin un ecocardiograma o con un ecógrafo mejor para la evaluación dinámica de nuestros pacientes y para una mejor acción sobre ellos, sobre las terapias que nosotros tomamos pues a diario. Felicitarte nuevamente y muchas gracias, doctor Fernández, por darme la palabra. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión, quiere comentarnos su experiencia con el ecocardiografía. Ha sido un camino largo y tortuoso, pero ahí vamos. Cada vez más disponible, cada vez más a la mano, cada vez más experiencia y evidencia de impactos positivos, aunque también hay algunos estudios de impacto negativo, entonces también hay que tener cuidado, hay que esperar a hacer las curvas. Ante la duda, traten de tomar la decisión clínicamente correcta, pero ahí vamos. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Pablito, sí, yo quería felicitar a Laura. Levanté la mano desde hace ratico, pero creo que no está funcionando, no sé. Entonces, por eso me tomé la palabra. Quería felicitar a Laura, muy buena su exposición, realmente estuvo espectacular, de congreso. Y a Jaimito, por esos residentes que está formando. Realmente la ecografía en cuidado intensivo está cogiendo un vuelo desde hace varios años, como tú lo has mencionado, tanto cardíaca, vascular, pulmonar, que nos ayuda en el tratamiento dinámico de todos nuestros pacientes. Realmente estamos ante el presente y el futuro de la medicina de cuidado intensivo. Cada vez más es un factor importantísimo que nos ayuda a tomar decisiones en pacientes cardiovasculares, no cardiovasculares, pulmonares, como dijo Daniel. Realmente este es el presente y futuro de la medicina. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, doctor. Jorge, muchas gracias. Lina también tiene levantada la mano, no sé si quisieras hablar. Buenas tardes, muchas gracias. Primero, Laura, felicitaciones, gracias por la charla. Yo quería primero motivarlos a todos. Yo creo que en estos momentos todos tenemos disponible un ecógrafo, así sea fuera de la UCI, pero en las instituciones donde nos desempeñamos, yo creo que todos los tenemos disponibles, sea una UCI general o una UCI cardiovascular. Y es una herramienta fundamental para los pacientes con choque, independientemente del tipo de choque, va a ser muy útil. Yo sé que nosotros como intensivistas hacemos una evaluación bastante cualitativa de los parámetros cuando hacemos un ecocardiograma. Pero como les decía, la idea también es motivarlos a que leamos, a que especifiquemos un poco más cuáles son, cómo se deben hacer las mediciones. Todas las ventanas que Laura nos nombró
tienen unas características específicas para que nosotros podamos hacer una adecuada evaluación. Cada una, digamos, de las ventanas tiene unas características que van a hacer que nuestra medición sea correcta o incorrecta. La parte de la volemia es fundamental siendo un paciente cardiovascular o siendo un paciente en la unidad de cuidado intensivo general. Y muy importante lo que Daniel dijo de dónde buscar las ventanas en los pacientes pediátricos. Usualmente no son parecidas a las ventanas que nos describen los libros. Entonces, la forma sistemática que nos describen los libros se pierde un poco en el paciente pediátrico. Entonces, es importante que no desistir y tratar de buscar, de tantear con el ecocardiograma para buscar pues todas las ventanas específicas. No, eso era lo que quería decir. Y Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Entonces, en principio damos por terminado la tarde de hoy.